como hablábamos la última clase, nosotros estamos viendo cosas como la descripción de los datos. Dejamos eso mencionado, no hemos hecho gran cosa, creo que alcanzamos a ver promedio, la media geométrica, media armónica, la mediana, y no estoy muy seguro si la moda. Lo que sí me gustaría es empezar con un ejemplito chiquitito para recordar cada una de esas cosas, y poder continuar. Vamos a tener una sesión hoy básicamente de medidas descriptivas y es importante que estemos al tanto de cada una de estas cosas. Por favor, curso, les voy a comenzar a compartir pantalla en cuanto haya abierto el Excel. Voy a trabajar con el Excel. Les insisto que esto no es obligatorio trabajar con el Excel. Es para mí como trabajar con una pizarra. Lo que pasa es que el Excel además me hace cuentas. Me sirve como calculadora. Y de vez en cuando haremos saltos a la pizarra propiamente tal. Sí, acuérdense del presente. Ya, curso. Vamos a recordar un poquitito lo que son cada una de las medidas que alcanzamos a ver y tratar de analizarlas en algún contexto de conjuntos de datos. Lo único que les voy a decir, no me voy a meter ahora, sobre todo por no estar saltando de un sitio a otro, no me voy a meter al libro a robar datos, sino que como ya me conocen, vamos a tratar de generar un conjunto, primero que nada, un conjunto pequeñito de datos. Primero, antes que nada, un conjunto pequeñito de datos. Y es generarlo porque también los podría inventar yo, pero asociados a algo. Por ejemplo, fíjense ustedes, lo que me interesa, igual aleatorio.entre. Voy a hacer una pequeña trampita que voy a generar números aleatorios en un conjunto de datos. Por ejemplo, edades entre 18 y 30 años. Pero después le voy a hacer una trampa, van a ver ustedes. Y quiero, por favor, poquitos datos, solo 10. Solo 10 datos. Insisto, por favor, no van a tener más ningún contexto porque quiero recordar cómo son las medidas que estamos viendo. A ver. Aquí acuérdense que hago esto para que no se me vayan cambiando los numeritos. Lo pongo en centrado por manía nada más. Bien, fíjense ustedes. Tengo este conjunto de datos. Así tal como lo vemos nosotros, nos vamos a preocupar de algunos elementos. Recuerden, por favor, las medidas descriptivas, en general, lo que hacen es preocuparse de buscar referencias entre el conjunto de datos, es decir, valores en torno a los cuales está todo el conjunto de datos. Por otra parte, indicar ubicaciones dentro del conjunto de datos y además hablar de lo alejados que están los datos unos de otros. Entonces, fíjense ustedes, las típicas medidas primeras en torno a las cuales está el conjunto de datos, que se llaman medidas de centralización o de tendencia central o simplemente de promedios, están el promedio, media geométrica, media armónica, bueno, es que el promedio también se llama media aritmética, promedio o media aritmética, media geométrica, media armónica, la moda, la mediana, entre otras, entre otras. Fíjense ustedes que voy a compartirme también con el tablet. Estas medidas no son únicas, cursos, no son únicas. Calcula el promedio, uno puede calcular cualquiera de esos promedios que les estoy indicando, pero podría calcular otro promedio. Por ejemplo, está la media cuadrática. La media cuadrática es
es la raíz de la suma de los cuadrados, del promedio de los cuadrados. O sea, existen más medidas. ¿Y cuál es la idea? La idea es que todas estas, por favor, es la idea de la estadística. Todas estas medidas apuntan a poder explicar un total, un global, que es la población. Y por lo tanto, como se obtienen en conjuntos de datos, hay distintos tipos de medidas que tratan de explicar el global de la población. Yo no voy a calcular el promedio de la población. Lo que voy a es estimar el promedio de la población. Yo no lo calculo porque en teoría ni siquiera sé cuál es el promedio de la población. No sé, pues si yo quiero tomar alguna medida biométrica o lo que quieran ustedes de pacientes, pucha, tomaré la de los pacientes que conozco. Quizás conozca la de los anteriores, pero no sé la de los siguientes y ni siquiera sé cuántos pacientes voy a tener hacia adelante. Entonces, la población, si bien yo la puedo identificar, no sé cuál es el total de la población. Por eso, por favor, les vuelvo a insistir, todas estas medidas lo que buscan es aproximar lo que puedan ser medidas de población. Entonces, fíjense, nosotros tenemos el promedio, la media geométrica, la media armónica, la mediana, la moda, entre otras, de momento. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que el promedio es la suma de todos los datos dividido entre n. La media geométrica, la raíz enésima del producto de todos los datos. La media armónica es 1 partido por el promedio de los inversos, es decir, yo podría decir n sobre ya. La mediana ya no es que haya una fórmula propiamente tal, pero lo que sí sabemos es que es el que ocupa la posición central. Posición de la mediana, que era lo que calculamos, es n más 1 medios. Y la moda es el máximo, la máxima frecuencia, máximo n sub i o f sub i. ¿De acuerdo? Para tener como referencia. Entonces, vamos a ir viendo como recordatorio solamente cada una de estas en ese conjuntito de datos que tenemos. El promedio, si bien nosotros sabemos que en el Excel nos da todo, fíjense ustedes, en Excel ustedes se van a datos, en datos, análisis de datos, y aquí está estadística descriptiva. Rango entrada, este conjunto de datos. Rango salida, le voy a decir que lo haga en otra hoja porque no quiero que me ensucie la hojita esta. Listo. Y aquí los kdécimos mayor, kdécimos menor, esto va a servirá en su momento, en resumen estadística, sí. Servirá en su momento para obtener los percentiles. Aceptar. Y aquí están. La media, que es el promedio, media de dispersión aquí abajo, mediana moda, desviación, etcétera. Ahí van a ladrar mis perritos que habían ladrado poco hoy. ¿Ok? Pero eso es con el Excel. Nosotros a mano. Para el promedio, nosotros necesitamos la suma. Mírame que la muevo aquí al lado. Entonces, y como sé que voy a calcular, por cierto, también la mediana, lo que voy a hacer es ordenarlos. Lo primero que voy a hacer es ordenar de menor a mayor. Perfecto. Ya. Entonces, la suma con mi calculadora, como quiera, o con el Excel, igual a suma desde B1 hasta B10, porque son 10 datos. Entonces, el promedio, que sabemos que es esa suma, es decir, B11, dividido entre los 10 datos. El promedio es 22. Por favor, el promedio de por sí, una interpretación, es decir, el promedio es 22. Esa es toda la interpretación. Lo que interesa es en el contexto del conjunto de datos y además es lo confiable de ese promedio, es decir, la variabilidad que hay. No hemos llegado todavía a la variabilidad, así es que
De momento nos quedamos con el promedio. También nosotros podemos... también nosotros vamos a calcular aquí las otras medidas. Fíjense ustedes, el promedio. Decía yo, el producto necesito. ¿Para qué? Para la media geométrica. El producto, esto es igual al producto desde B1 hasta B10. Obviamente sale un número muy grande. Entonces, la media geométrica es la media geométrica es igual a, como yo no sé hacer aquí la raíz enésima, sí sé que la raíz, recuerden ustedes que la raíz de un número, por eso era importante tener el curso de matemática antes, es la raíz, perdón, es el número elevado a 1 sobre el índice de la raíz. Es decir, esto es igual a b elevado a, B13 elevado a 1 dividido entre raíz enésima, raíz 10, un décimo. Observen, por favor, lo que habíamos comprobado el otro día, que la media geométrica es un pelín más chica. ¿Se fijan? Listo, tenemos la media geométrica. Para la media armónica necesito, por favor, los inversos. Permítanme, por favor, que ponga aquí una fila. Aquí están los X sub I, los X ya. Y aquí voy a poner los 1 sobre X. Ay, pesado. Ya. Es decir, esto es igual a 1 dividido entre B2. Y lo mismo para control copy. Me interesa la suma. La suma. Y recuerden, por favor, que entonces nosotros calculamos la suma de eso y ahora la media armónica es el 1 partido por el promedio, es decir, 10 dividido entre D12. Y con un igual que me faltó ahí. $21,55 y se cumple, que es un pelín más chico. ¿Se fijan ustedes? Aquí tengo el promedio. Aquí tengo el promedio, media geométrica, media armónica. Le debo decir que con tantos decimales esto me incomoda. Ahí está. Promedio, media geométrica, media armónica. La moda. Para calcular la moda, esta fue auxiliar, esta columna de aquí fue auxiliar. Para calcular la media armónica, perdón, voy por la mediana primero. Para calcular la mediana, necesito calcular la posición de la mediana. Pos MD. Recuerden, por favor, que la posición de la mediana, lo escribí en la hoja anterior, es n más 1 medios, es decir, es igual a 11. ¿Y eso? Se me conectó la música. No sé por qué. Extraño. Ay, Dios mío, Paxi. Ya, calladita. Vale. La posición es 5,5. Por favor, la idea es que nosotros, por favor, si pueden ir mirando, la idea es que yo me vaya desde el menor, o también puede ser del mayor, del menor del conjunto de los datos, voy contando. Posición 1, 2, 3, 4, 5. Y el 5,5 está entre el número 20 y el 21. Entonces, la mediana es el promedio entre el número que está en la posición 5 y el número que está en la posición 6, porque es 5,5 la posición. Entonces, esto es igual a 20 más 21 dividido entre 2. ¿Ok? Y tendríamos la mediana.
de momento sin ningún tipo de interpretación. La moda es el número que más se repite. ¿Qué número más se repite más? El 20. Y eso es solo mirar, curso, solo mirar. Igual a 20. Esto, que los haya dejado estos con... Así, mejor. Profesor, ¿hay alguna fórmula para la moda? En el caso de que sean, por ejemplo, 500 datos y no sean solamente 10. Ese va a ser el segundo ejemplo. Bueno. Sí, es que lo tenemos que hacer, necesariamente lo tenemos que hacer porque sí, si tienes muchos datos, es súper importante poder salir del paso también. Listo, este es para un conjuntito de datos hasta lo que vimos el otro día. Esto, entonces, estas son medidas para conjunto pequeño. Listo. Ahora para una tabla de frecuencia. Aquí tengo la hoja 4. Pueden comprobar las medidas que nosotros hemos calculado, están aquí también. Esto fue con análisis de datos. Por si después lo quieren comparar. Recuerden que la hojita queda en la carpeta. Pero, por otra parte, para conjunto grande. Para un conjunto grande. Y para un conjunto grande vamos a entrar a esas medidas, justamente. Pero para eso lo que voy a hacer es robarme una tabla que hicimos el otro día, para ganar un poquito de tiempo, de hecho. Que hicimos hace una semana. Eso fue 19 menos 7, 12. Estadística de medicina, aquí está. Latido corazón. Esta me la voy a robar. ¿Vale? Y de paso, con esto le vamos a responder al compañero. Lo voy a poner aquí. Veamos. Después ya. Obvio que la referencia, lo que tengo que hacer es pegarlo así, porque si no la referencia me hace que esta no acceda a ninguna parte. Listo. Para el segundo ejemplo voy a usar esta hojita. Esta tabla. Recuerden, por favor, esta tabla. Creo recordar que era en latido corazón. Aquí tengo 60, 65, 65, etc. Una vez que ya tenemos la tabla, nosotros no nos cuestionamos. Insistí mucho el otro día, no nos cuestionamos si un 65 está en la primera fila o en la segunda. Eso ya no nos interesa porque ya tenemos la tabla. Nosotros no vamos a agrupar los datos. Nosotros perdemos cursos, recuerden, perdemos la visión individual de los datos y pasamos a una visión de conjunto. Y ahí es donde hacemos un cambio de chip en nuestra cabecita y empezamos a pensar en el conjunto. Entonces, oh, Dios mío, está difícil la mañana. Ya, al igual que hice antes, voy a recordar un poquitito las fórmulas de esto. El chat, alguien me ha comentado, alguien, no, acuérdense que me interrumpan, prefiero que me interrumpan a que me escriban algo en el chat de lo que no me voy a enterar. Vamos a hacer un recordatorio por este lado. A ver, las mismas medidas. Se complican un poquito la media geométrica, la media armónica, pero vamos a resolverlo igual. Fíjense ustedes. El promedio. El promedio, ahora tenemos tabla de distribución de frecuencias. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de la frecuencia. Es decir, del número de repeticiones de cada observación. Esto es la suma de todos los x sub i por n sub i entre n. O bien, recuerden ustedes que esta parte, por favor, esta parte de aquí corresponde a las frecuencias relativas. Así que esto es lo mismo que la suma de todos los x sub i por f sub i. Esto es para cuando tenemos conjuntos de datos.
en que los datos están agrupados por su valor. Pero si además están agrupados en intervalos, nosotros no trabajamos con intervalos, trabajamos con la marca de clase. Y la marca de clase, recuerden ustedes que la denotamos, le vamos a poner con un colorcito azulito para que se vea bonito. Ahí, marca de clase, marca de clase. ¿Se fijan? Con eso calculamos el promedio. Para calcular la media geométrica, hay que tener muchísimo cuidado con la media geométrica, porque, permítanme, me voy a ir a una hojita aparte para mostrarles a lo que me refiero. Miren, si yo tengo, supongamos que yo tengo x1, x2, etcétera, hasta x sub i, con esta frecuencia n sub i, n1, n2, hasta n sub i, yo lo que quiero es multiplicar, por ejemplo, x1 por sí mismo n1 veces. Entonces, al final yo, para la media geométrica, yo tengo x1 multiplicado por x1 por x1 n1 veces. Y eso es x1 elevado a n1. Lo mismo para el otro, le pongo un puntito ahí, un puntito, y digo esto para los x sub i cualquiera. ¿Se fijan ustedes? Entonces, al final, yo lo que tengo que sacar de aquí es un producto, el producto de los x sub i elevado a n sub i. Si empiezo con el 1, después con el 2, etcétera. Eso es lo que nosotros vamos a construir. Y acuérdense que es la raíz enésima. Pero el n es la suma de estas columnas. n1 más n2 más n sub i. Entonces, se nos enreda un poquito la fórmula. Está escrita en el apunte, por cierto. Esta es una i. Ahí está una i. ¿Vale? Se nos enreda un poquitito, pero lo obtenemos. Entonces, la media geométrica es la raíz de la suma de los n sub i. Acuérdense que la suma de los n sub i es n, del producto de los x sub i elevado a n sub i. Hay que decir que eso es lo mismo, es exactamente lo mismo que el producto de los x sub i elevado a f sub i. ¿Por qué? Porque los n sub i dividido entre la suma de los n sub i son cada uno de los f sub i. ¿Vale? Lo vamos a ver en el conjunto que tenemos ahí. Y dejando claro, curso, que si son intervalos, esto además se nos complica la notación porque estos son asteriscos, marcas de clase. Pongo en color distinto porque con azul va a ser por intervalos. La media armónica, para pensar en la media armónica, debo yo hacerme una idea de qué es lo que hay. Tengo los x sub i, n sub i, x1 hasta x sub n, x sub 2 hasta... Ay, perdón. A n1 hasta n sub i. Eso, ahí está. Anduve acelerando. ¿Vale? Y la media armónica, recuerden ustedes que la media armónica es n sobre la suma de 1 sobre x sub i. Esa es la media armónica. Lo hicimos antes. Esta es la media armónica. Pero ahora tengo... ¿cómo se llama? En tabla de frecuencia. Entonces, fíjense ustedes, la suma de los x sub i, esto que tengo acá es 1 partido por x1 más 1 partido por x1, ¿cuánto? n1 veces. Por lo tanto, al final, la fórmula de la media armónica, en función de lo que le estoy diciendo, está nuevamente el n, que es la suma de los n sub i, recuerden. Por favor, le estoy contando de dónde sale, porque uno no siempre se va a acordar de todas las formulitas. De la suma de los n sub i sobre x sub i. ¿Se fijan? Parece un poquito más pesada la fórmula, pero ¿por qué la suma de los n sub i parte por x sub i? Porque esta suma que tengo aquí, que estoy mostrándole, esta suma
al final, como es 1 partido por x1, más 1 partido por x1, más, y así n1 veces, esto es lo mismo que n1 por 1 partido por x1. Y de ahí sale la fórmula. Y ahí ya tenemos la fórmula para la media armónica, que les insisto, por favor, está en el apunte. Aquí, media armónica es n sobre la suma de los n sub i sobre x sub i. Por favor, este es el repaso, porque también estoy respondiendo a la pregunta que me hizo el compañero. ¿Qué pasa con las otras medidas? Respecto a la media, perdón, ya tengo las medias, respecto a la mediana y la moda, voy a empezar con la mediana. Para la mediana, y aquí van a estar otra hojita porque se me llenó, la mediana. Necesito la posición de la mediana, que es n más 1 medios. La posición de la mediana, n más 1 medios. Entonces, recuerden por favor esta frase que se las dije el otro día y que además está en el apunte y que dice, la mediana corresponde al valor, acuérdense por favor, estoy hablando de tablas de frecuencia, corresponde al valor cuya frecuencia acumulada es igual o inmediatamente mayor que pos-MD. Frase, por favor, no olvidar. Es igual o inmediatamente mayor que pos-MD. Es decir, me bajo por la columna de las frecuencias acumuladas, me voy bajando, y me busco la primera que sea igual o inmediatamente mayor a n más 1 medios. Y ahí lo que les comenté se interpola, es decir, se calcula la parte proporcional. Entonces, la mediana es igual a el límite inferior del intervalo, porque ya tenemos definido con eso el intervalo. Entonces, el límite inferior, que yo le pongo el límite inferior, no sé si le puse el sub MD, que quiere decir límite inferior del intervalo de la mediana, más barra fracción n medios, refiriéndome a la mitad de los datos, menos, fíjense ustedes, la frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿Qué significa? La frecuencia acumulada del intervalo anterior me está indicando, cuando terminó el intervalo anterior, todos los datos que haya acumulado hasta ese momento. Entonces, al calcular la diferencia entre n medios y la frecuencia acumulada del intervalo anterior, estoy calculando los datos que hay desde el comienzo del intervalo hasta la mediana. Entonces les dije n sub md menos 1. Curso, la notación se hace un poco pesada. No es que yo le reste 1 ni nada. Lo único que yo estoy haciendo aquí es decir, diciéndole que es el anterior. Dividido entre n sub md, que es la frecuencia del intervalo de la mediana. Esa división me da a mí la idea de densidad, de la cantidad de datos, lo alejados que están o cercanos que están unos de otros, por la amplitud. Por la amplitud del intervalo. Con eso yo tengo localizados todos los datos, perdón, toda la mediana. Respecto a la moda, lo primero que hacemos es determinar el intervalo modal. El intervalo modal es aquel que tiene mayor frecuencia. Punto. No hay más ciencia. Si hay más de uno, pues será un conjunto bimodal, trimodal o plurimodal. Si todo se repite la misma cantidad de veces, no hay moda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, simplemente determinamos el intervalo modal, el límite inferior de la moda, más, y calculamos la diferencia. Lo voy a anotar con su notación, está en el apunte, no voy a escribir cada una de las significados, porque insisto, está en el apunte. El delta 1 es la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y el anterior. Se repite. El delta 2 es la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y el siguiente, por la amplitud. Debo decirles que
si yo me basara solamente en la marca de clase, la moda estaría justo en la mitad. Pero esto también es relativo a la cantidad de datos que hay en el intervalo anterior y en el intervalo siguiente. Es relativo, entonces, ¿por qué yo voy a suponer que está justo en la mitad? Entonces, yo voy a suponer que hay un decrecimiento más suave. Si había muchos datos antes, va a haber un decrecimiento más suave, pero que va a caer un poquito más al comienzo. Si hay pocos datos, ese también va a ser más suave, quiere decir que en el siguiente pueden haber más datos. Entonces, el decrecimiento es siempre más suave, es una suposición. No es erróneo, porque todas estas son estimaciones, no es erróneo cuando uno dice, bueno, es que me quedo con la marca de clase. Bueno, también es válida. Son solo estimaciones y yo les vuelvo a insistir de lo que les hablé hoy en el comienzo de la clase, les he hablado desde que hemos empezado con esto. Todo esto apunta a hacer estimaciones poblacionales. Y no sé, pues si haciéndolo con esta fórmula me da 8,3 en un intervalo, por ejemplo, y haciéndolo y considerando solo en la marca de clase me da 8,5, pucha, pierdo más tiempo en el 8,3, me quedo con el 8,5 porque igual el margen de error es pequeño y porque además lo hago mucho más rápido. Volvemos entonces al ejemplo. Un detallito antes de volver al ejemplo. Esto que está escrito aquí es, si ustedes se fijan, aquí no hay X sub y asterisco ni nada. Esto que está escrito aquí es solamente para intervalos. ¿Qué pasa cuando los datos están agrupados por su valor? Es decir, no hay intervalos. Bueno, ahí es el dato nada más. No hay que hacer ninguna fórmula, es solo el dato. Volvamos entonces al ejemplo. Tenemos esto. ¿Se fijan ustedes? Los intervalos, ahí están. Voy a empezar con la posición de la mediana. Voy a empezar con la mediana. Posición de la mediana. Después les recomiendo que revisen bien este ejemplo, curso, con el fin de que tengan bien claro lo que estamos haciendo. Posición de la mediana. Recuerden que es n más 1 medio. Lo vamos a hacer, aunque fácil, 100 más 1 medio, pero lo vamos a hacer. Es igual a n 100 más 1 dividido entre 2. 50,5. Por favor, curso, necesito la columna de las frecuencias acumuladas. El n mayúscula. Lo voy a escribir aquí. N sub i. Bueno, n sub i, ahí sí. ¿Se fijan ustedes que uno no tiene por qué ser tan estricto aquí con la notación? Yo antes le ponía LI, LS. Yo sé que son límites y ya está. N sub i. Recuerden ustedes que N sub i es sumar sucesivamente las frecuencias absolutas. Es decir, la primera es 14, la segunda es 30, 42, vean bien de dónde estoy sacando esto, más 15, 57, más 14, supongo que 71, más 9, 80, 88, 100. Naturalmente, el último tiene que coincidir con el n, porque es la suma de todos los datos. Y por favor, y aprovechando aquí el Excel, les pido que pongan atención. ¿Qué es lo que hago yo a continuación? Profe, Joaquín. en D7 puso 90 y era 80. Sí, gracias. Gracias, Joaquín. 80. 71 más 9, 80. Lo que hago yo a continuación es posición de la mediana. Les recuerdo la frase esa que les dije, esta la vamos a usar bastante en esta parte, no es que nos va a cambiar la vida, pero en esta parte la vamos a usar. Fíjense ustedes. Es la posición de la mediana, o 50,5. Entonces, ahora, el intervalo de la mediana corresponde a aquel cuya frecuencia acumulada absoluta es igual o inmediatamente mayor que post-MD. Miren ustedes, yo voy bajando aquí, voy bajando, y aquí está. Aquí está. El 57 es la primera frecuencia acumulada mayor que 50,5. Listo.
partimos de aquí. Y esto me entrega a mí la siguiente información. Fíjense usted, esto es lo que me interesa. Con lentes veo mejor. Esto es lo que me interesa. Lo vamos a marcar con colores, ya que estoy jugando con colores aquí. Este me interesa. La fórmula me habla del comienzo del intervalo. Me interesa este valor. La fórmula me habla de la frecuencia acumulada del intervalo anterior, del 42. ¿De acuerdo? Y también me habla de la frecuencia absoluta. Es decir, mediana es límite inferior, 75, más, aquí va a tener que ir una barra fracción, ya. Arriba, n medios, recuerden, n medios menos la frecuencia acumulada. N medios, que es 50, menos 42, que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Dividido esto entre la frecuencia absoluta del intervalo, 15. Y todo esto multiplicado por la amplitud. Y la amplitud la definimos nosotros, que es 5. Y ahí tienen su mediana. Observen, por favor, que también les dije, bueno, si ustedes quieren, pueden quedarse con la mitad del intervalo. También es válido, no hacen tanta fórmula. Nos dio la mediana 77,7 casi. Si hubiéramos hecho la marca de clase, habría sido 77,5. Tampoco es tanto la diferencia. Hay más diferencias cuando hay más dispersión de datos. Cuando hay mucha dispersión de datos, estas cosas se van más a los extremos. Y recuerden que este fue un conjunto de datos inventado, en que las frecuencias tampoco son muy diferentes. Y hice ahí alguna champita nomás para tener esos intervalos 9 de frecuencias 9 y 8. Y ahí está la mediana. Espero que me estén siguiendo. Acuérdense de ver el video. Respecto a la moda, permítanme que voy a copiarme esta tablita al ladito para hacer la moda. Para mirarla de forma diferente. Ya. Respecto a la moda, lo primero que me preocupo es de buscar el intervalo que tiene mayor frecuencia. Si hubiera más de uno, se repite este procedimiento para cada uno de ellos. La mayor frecuencia, es 16, que corresponde al intervalo 65-70. Empecemos por ahí. Bien. Además, vamos a las diferencias. Necesitamos calcular las diferencias. Eso que anoté como delta, ese triangulito. Delta 1, no sé hacer la fórmula con el Excel yo, el delta 1, que recuerden ustedes que es la frecuencia absoluta o relativa, la frecuencia entre el intervalo, la frecuencia del intervalo de la moda y el anterior, es decir, es igual a 16 menos 14. Delta 2 con el siguiente, es igual a 16 menos 2. Listo. Entonces, ahora la moda. Límite inferior. Ojo, por favor. Ojo que aquí este es el intervalo que nos interesa de la moda. Este es el que nos interesa. Ya. Esto es límite inferior, 65 más barra fracción delta 1, es decir, 2
dividido entre 2 más 4. 2 más 4. Todo esto multiplicado por la amplitud por 5. Fácil. Como la vida misma, ¿no? Curso. Profe, pero tengo una pregunta. Sí, dale, por favor, Si Máximo. el intervalo modal es el primero, Eso ¿cómo calculo la delta? Pues, ¿cuál es la frecuencia anterior a la del primer intervalo? ¿Cuánto vale? 0. Por eso. Entonces, 14 Ah, ok. sería 14 menos 0. Y lo mismo si fuera la última. Y la otra pregunta podría surgir, fíjate, ¿y qué pasa si dos intervalos seguidos tienen la misma frecuencia? Ponle tú una situación así. ¿Qué hubiera pasado con esto? Mira. Ponle tú que hubiéramos tenido la tabla así. Voy a ponerla aquí al ladito de esta. 16 y 16. Si hubiéramos tenido esto, la diferencia entre el intervalo de la frecuencia, de la mayor frecuencia, para el porque hay que hacerlo para ambos. Entonces, 16 menos 14, 2. Pero 16 menos 16 es 0. ¿Qué ocurre? Que al final va a coincidir en el mismo intervalo. Porque calculas la moda para 1. Mira, hagámoslo. Pero ya lo hago directamente. Aquí, en este ejemplo, borré porque no sé cuántos datos hay, pero no tiene mayor importancia. A ver, moda 1, porque tengo que calcular la moda para cada uno de los casos. Y aquí habría estado... Voy a anotar aquí porque cuando estén revisando, para que se acuerden de qué se trata, ¿no? Si dos intervalos tienen la misma frecuencia, ocurre lo sí. Y esto va a pasar siempre, ¿eh? Va a pasar siempre. Entonces, calculo la moda primera. Límite inferior, 65 más. Delta 1 es 16 menos 14, barra, de paréntesis, 16 menos 14, 2, dividido entre abajo. 16 menos 14, 2, más 0. ¿Se fijan? Porque estoy restando la de la siguiente, es 0. Y eso por la amplitud, por 5. Perfecto, 70. Y miren la moda 2. Moda 2. Límite inferior, 70. Más delta 1 es 16 menos 16. Y la verdad es que ahí ya no necesitaría calcular nada más. Es 0 dividido entre 0 más 1 por el intervalo 5, 70. ¿Se fijan? Si los intervalos coinciden con la mayor frecuencia, digamos, uno al lado del otro, en ese caso la moda es la misma. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en el fondo, les comenté antes, que uno hace la suposición de que los crecimientos no son bruscos, es suave. Entonces, si en uno y en el otro es más o menos el mismo, uno al tiro va a suponer que la moda está justito en la mitad. ¿Vale? Y con eso tendríamos el repaso de la clase anterior. Y podemos empezar con la clase de hoy. Profesor, ¿qué pasaría si la moda en vez de estar justo abajo del anterior es, por ejemplo, el intervalo 90-95? ¿Va a pasar lo mismo? Si tú te fijas, mira, el delta, ya, del intervalo 90-95, suponte tú que ese es el intervalo con mayor frecuencia. El delta 1 no es problema porque restaríamos con el anterior, pero el delta 2 restamos con el siguiente. Y eso es menos 0. Tú me hablas del 90-95, ¿cierto? Sí, pero me refiero a que hayan dos frecuencias que sean las mismas y una esté en el intervalo 60-70, perdón, 65-70 y la otra frecuencia alta esté en el intervalo 90-95. ¿Qué pasaría en ese entonces? Calculas dos modas y sería bimodal.
bimodal. Ah, ya, eso nomás. Mm. ¿Vale? ¿Les gustó? Estuvo bueno. Vale, vale. Este señor está aprobado porque es el único que me pesca. Sigamos. Los demás van a tener que luchar todavía. Sigo. Volvamos con nuestro apunte. Yo no sé ustedes, pero aquí está todo el mundo tomando desayuno cerca mío. Ya. Acabo de hablar media aritmética, geométrica, armónica. Vamos a meternos con esto. Las medidas de posición, curso. Si ustedes se fijan, la mediana se repite porque la mediana es una medida de posición y también una medida de centralización. Descentralización son el conjunto de datos en torno a los cuales está toda la muestra. En cambio, por otra parte, las medidas de posición nos van indicando lugares dentro del conjunto de datos. Nos dividen el conjunto de datos ordenado, primera regla, ordenar los datos, y nos van indicando lugares dentro de ese conjunto de datos. ¿Con qué objetivo? Para hacer una separación de la muestra o de la población, para poder tomar medidas respecto a ello. Por ejemplo, ustedes saben que en la universidad, ¿cómo se llama esta? La gratuidad se da hasta el 6º decil. Entonces yo lo que hago es tomar la renta per cápita. Es bien en bruto calculado, no hay otros elementos, ni tus gastos, nada. Ni le interesa en qué gastáis tu plata. Lo que le interesa es cuánta plata entra en esa casa, cuántas personas hay, se divide. Si en esa casa entran 10 millones y hay 2 personas, 5 millones, ni soñándote a nada de gratuidad. Pero si en esa casa entran, ponle tú 10 millones y hay, no sé, por decirte algo, 15 personas, te van a dar gratuidad. Y otro va a decir, chuta, ¿por qué? Pero porque se divide, es la renta per cápita. Entonces, decía, si yo lo ordeno, el 60% menor le dan gratuidad y al otro no. Nadie me pregunte qué pasa con el del punto 60. Se supone que el del punto justo 60 también debería estar incluido dentro, supongo. Las medidas que nosotros calculamos es la mediana, que les acabo de decir que también era una medida de centralización. ¿Por qué? Porque divide la mitad. Siempre, por favor, no olvidar, siempre muestra ordenada. Los cuartiles son, miren bien, miren la pantalla, son 3 valores que dividen a la muestra en 4 partes iguales. 3 valores que dividen a la muestra en 4 partes iguales. Esto tiene sentido cuando hay hartos datos, cuando hay poquitos datos uno se pierde, empiezan a repetirse las cosas. Los cuartiles, uno habla de la idea de 25%, 50%. Ojo, el cuartil 2 coincide con la mediana y 75%. Los quintiles son los 4, miren la pantalla, no están mirando la pantalla, son 4 valores que me dividen a la muestra en 5 partes iguales. ¿Se fijan? Y hablo yo de 20, 40, 60, 80%. Esos son los quintiles. Me sale fácil dividir en grupos de 20%, de 25%. Es fácil. No divide uno en grupos que no se puedan dividir, por ejemplo, en 43%, no tiene ningún sentido. Deciles son los 9 valores, me pongo más lejos para que vean todos los dedos, 9 valores, ¿me están viendo? Los 9 valores que dividen a la muestra en 10 partes iguales. Inicialmente, cuando se hacían las divisiones, por ejemplo, para las fichas CAS, para la protección social, se hacían divisiones más amplias, de 20%, etcétera. Pero era tan grande el rango que quedaba gente innecesariamente fuera o dentro. Se tuvo que achicar los intervalos de 10% en 10%, y esos son los deciles. De hecho, la gratuidad se habla en decil, en 6º decil, que coincide con el tercer quintil, Finalmente, si quieres ser ya más preciso y hablar en tanto por ciento, están los percentiles,
que son los 99 valores, aquí no tengo tantos dedos, son los 99 valores que dividen a la muestra en 100 partes iguales. Y ahí hablamos en tanto por ciento. Existe el percentil 67, el 43, etc. El cálculo de ellos es igual al de la mediana y se basa en la misma idea, en que yo lo que calculo es la posición de la mediana, posición de los cuartiles, posición de los quintiles, deciles, percentiles. Vamos a revisarlos hacia abajo. Esta parte ya está. ¿Se acuerdan la media geométrica? ¿Esa les gustó? Ahí está. ¿Esa les gustó, eh? Sigo. Miren qué bonita quedó. Ya. Y de pronto nos apareció la media armónica. También la disfrutaron. Lo que los hizo felices hoy fueron estas, la mediana y la moda. Esta parte, chiquillos, esto está escrito así en términos de fórmula, lo que les expliqué, que es la frecuencia acumulada igual o inmediatamente mayor que. Básense en el video si no se quieren enredar con formulitas. Ya, la moda, bla, 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 listo. Y ahora vamos a nuestras medidas de posición. Ya les conté lo que eran. La mediana, les insisto, por favor, no la repito, porque aquí lo dice, la primera medida de este tipo es la mediana, que también es una medida de tendencia central, lo cual ya fue visto en la sección anterior y no lo repetimos. Los cuartiles son los tres valores que dividen el conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Y aquí están, la posición de los cuartiles. La posición de los cuartiles, acuérdense que la posición de la mediana, se los voy a mostrar en la pizarra, por favor. La posición de la mediana mire, mediana, uno por uno, con lentes veo. Mediana. La posición de la mediana es n más 1 medios. ¿Se acuerdan? Con eso determinamos justo la mitad. No es n medios, porque n medios es el valor donde va a estar la mitad, pero nosotros lo que queremos es la posición. ¿Se fijan? Entonces es un pelín más. Fíjense, si tenemos 10 datos, primeros datos 5, los últimos son 5. Y entonces, ¿dónde está la mediana? Está entre los primeros 5 y los últimos 5, y eso es el 5,5. Ya, sigo. Mediana, lentes. Los cuartiles. Los cuartiles. Creo que le puse C sub I. La posición de los cuartiles de cualquiera I, porque son 3. Acuérdense, los 3 valores que dividen a la muestra en 4 partes iguales. Es I por n más 1, pero como lo dividen en 4, pongo n más 1 cuartos. Y el I va variando de 1, 2, 3, 4, es decir, es 1 por n más 1 cuarto, 2 por n más 1 cuarto, 3 por n más 1 cuarto. Los cuartiles, los quintiles son 5 valores. Posición de Q sub I es I por n más 1 quintos. Estoy dividiendo en 5 partes. Deciles. No es que uno a todos los conjuntos de datos les calcule todas estas cuestiones en función de lo que ande buscando. Deciles, posición del decil I es igual a I por n más 1, 10, décimos digo. Y finalmente los percentiles en general, la posición del percentil I es I por n más 1 entre 100, porque lo estoy dividiendo en 100 partes iguales al conjunto de datos ordenados. Yo no divido un dato, divido al conjunto. La muestra la divido. ¿Vale? Y entran a tomar validez las mismas fórmulas que hicimos antes para la mediana, que es con la que empezamos hoy. Profe, Dígame, Brian. ¿esa fórmula sirve solo cuando los datos son pares, el n, o sirve cuando son impares? Es indiferente. Si el conjunto de datos, si el n es par o impar, es indiferente. Porque fíjate tú que la decisión, por ejemplo, te respondo con la mediana.
Si el n más 1 medios es un número entero, esa es la posición. Por ejemplo, si el n más 1 medios te dio 5, tú cuentas hasta el quinto lugar. Esa es la mediana. Sin embargo, si te da una fracción 5,5, por ejemplo, te hubiera dado 5,5, tú cuentas el primero hasta el quinto y el sexto, y sería el promedio entre los dos datos. Entonces, con esta idea de la posición, no te importa a ti si son números pares, digamos, el tamaño muestral es par o impar. De todas formas, están incluidos todos. La única diferencia, lo único que va a ocurrir es que a algunos te va a salir un valor exacto y en otros te va a salir un valor entre dos posiciones seguidas. ¿Te fijas? ¿Cómo fue el ejemplo que hicimos antes? ¿Estamos, Brian? Sí, profe, gracias. Veamos. Yo creo que lo que nos pide el cuerpo en este momento es un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos sí hay? No, no quiero ejemplo. Paso lo siguiente. Ya, paso lo siguiente. Profe, Dígame. todavía no entiendo por qué poner más uno. Porque lo dijo, pero como que no me entró. Mira, déjame mostrarte. Tengo los datos. Aquí. Los datos, no sé, te voy a inventar datos de una escala un poquito, no sé, los voy a ordenar al tiro. 10, 12. Va. Ponle tú que tengo. Yo, la idea, hablemoslo de la mediana, ¿te parece? Porque si queda claro para la mediana, va a quedar claro para el resto de los datos. Tú Sí, lo que tú quieres es dividir este conjunto. ¿Qué me hablaba, Catherine? sí, profe. Vale. Lo que tú quieres es dividir esta muestra en dos partes iguales. Entonces yo agarro color azul, lentes para ver, y veo dónde divido justito. Aquí. Si tú te fijas, aquí divido. Con el 14 me está dejando 1, 2 debajo y 2 por encima. Entonces la mediana es 14. ¿Te fijas? ¿Y cómo llegué a esta exposición? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y la posición de la mediana en este caso es, según lo que indico recién, es n más 1 medio. Son 1, 2, 3, son 5, más 1 medios, es 3. Y así conseguí llegar. Este 3 es una posición. ¿Te fijas? Con eso conseguí llegar a esa posición. Porque si yo hubiera puesto solamente 5 medios, dividir 5 entre 2 es 2,5. Y habría quedado por aquí. Y si yo corto aquí, te fijas que quedan 2 datos acá y al otro lado 3 datos. Ese es el motivo del n más 1 medio. Es para considerar ese valor. Y de paso le respondo al compañero anterior, a Brian. Fíjate tú que ahora mi conjunto de datos, suponte que mi conjunto de datos hubiera sido 10, 12, 14, 18 y no sé, 20 y otro más, 25. Fíjate. Aquí claramente nosotros vemos con el azul, estoy dividiendo, que haya justo la mitad de datos. Aquí hay 3 datos para un lado, 1, 2, 3, y 3 datos para el otro lado, 1, 2, 3. ¿Se fijan? Y ahí la posición de la mediana, para poder llegar a esa mitad, si le hubiera puesto 6 dividido entre 2, si le hubiera puesto 6 dividido entre 2, es decir, no el n más 1, habría sido esta la mediana. Y ahí me quedan 1, 2 por debajo y me quedan 1, 2, 3 por arriba. ¿Se fijan? Entonces, la posición de la mediana es n más 1 medios, que es 6 más 1, 7 medios, 3,5. Y con eso, yo conseguí estar justito ahí. Ese es el motivo, Catherine y Brian. Ya, profe, me quedó muy claro, gracias. Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Quieren ver un ejemplo con numeritos? Bien, Brian. Uf. A ver. Ya. Vale, Catherine, me queda claro el mensaje. ¿Vale? Sí. En esa historia de las abreviaciones o de las notaciones o nomenclatura, hay que tener mucho cuidado porque a veces cambian de un libro a otro. Esta cosa, por ejemplo, escribir la mediana MD, habitualmente lo usamos así, en los textos así en español, solemos usar mediana.
pero de pronto algunos libros de colegio le ponen ME. Y uno, bueno, no sé, hay que tener mucho cuidado con la notación. Lo otro, estoy usando la notación algebraica, es decir, los X sub i son las observaciones, los N sub i son las frecuencias. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular, ¿con qué estamos? Con las medidas estas. Ya, aquí en déjenme guardar esto, guardar cómo, porque esto va a ser la clase de hoy, los ejemplos de la clase de hoy, que es material para compartir. Entonces, es ejemplos, clase del 19 de abril. Hacíamos todo el semestre, Ya, tenemos ahora conjunto pequeño. Este conjunto pequeño me lo voy a robar, curso, aunque podría continuar aquí mismo. La mediana ya la tenemos. Sí. Observen, por favor, con 10 datos, no tiene sentido calcular el percentil 43. No tiene ningún sentido, son poquitos datos. Yo aquí puedo calcular, por ejemplo, voy a calcularles ahora los cuartiles. Pero mucho más no puedo hacer con pocos datos. Ya. Tengo estos datos. Entonces, ya habíamos calculado la mediana. La mediana, recuerden ustedes que era ordenar el conjunto de datos y ver el que está en la posición central. La mediana lo tenemos en la posición 5,5. Déjenme anotar aquí posición, solamente para guiarnos. Posición, primero, segundo, tercero, cuarto. Ustedes saben que si pinchan así 2 o más, copian hacia abajo, queda listo. ¿Ya? Bien. Curso. Posición, por ejemplo, la mediana. Ya lo hicimos, pero voy a repetirlo. Posición de la mediana es n más 1 medios. Es decir, es n 10 más 1 dividido entre 2. Perfecto. Y eso implica que la mediana es igual al que está en la posición 5,5. Es posición 5, 6, 20,5. Se fijan justo la mitad. Igual a 20,5. Eso ya lo habíamos hecho y no tenía mayor problema. Posición del, a ver, cuartiles, ya. Cuartil 1, son 3 cuartiles. Posición del cuartil 1, recuerden por favor que es 1 por n más 1 cuartos. Esto es igual a n más 1 cuartos, o sea, 11 dividido entre 4. Voy a poner al tiro el otro. Posición del cuartil 2 es 2 por n más 1 cuarto. Es decir, esto es igual a 2 por 11 dividido entre 4. Obviamente coincide con la mediana porque el segundo cuartil coincide con la mediana, que es el 50%. Y respecto al tercer cuartil, posición del cuartil 3 es 3, esto es igual a 3 por n más 1, 11 dividido entre 4. Observen que siempre se van a cumplir cosas que la suma de estos dos que estoy marcando ahí va a coincidir con el tercero. Ya. Cuartil 1 es igual, cuartil 2 es
es igual y cuartil 3 es igual. Ya, vamos a ver cómo los calculamos. 2,75, la posición 2,75. Curso, detallito, a tomar en cuenta. Miren, el 5,5, este que tengo acá, está justo en la mitad entre la posición 5 y 6. ¿Ya? Entonces yo divido entre 2. El 2,75 no está justo en la mitad entre el 2 y el 3. Sin embargo, estos son datos de tipo discreto, entonces, ¿qué más voy a dividir? Entonces lo que yo hago, igual considerar el promedio. Entre el 2 y el 3 está el 19 y el 20, por lo tanto es 19,5. Este ya lo teníamos, 20,5. 8,25, posición 8, posición 9, la mitad de ello, 24 más 26, dividido entre 2, es 25. Listo. Profesor, entonces en el único caso que no se haría la división es que las posiciones den un números exactos, ¿no? Como posición 3, posición 7, posición 10, algo así, ¿no? Tú lo has dicho. Sí, Bien, ya. correcto. Y además, te añado a lo que tú me estás preguntando, que si la posición no te da justo en la mitad, aún así divide entre 2. No hay que complicarse más la vida con esto. O sea, aquí nos dio, por ejemplo, 2,75 y yo igual dividí entre 2 para llegar ahí. Excelente, muchas gracias. Sí, de nada. Ahí están los cuartiles. Fácil, como la vida misma. Por ahora sencillito. Sí, más difícil no va a ser. La misma idea. A ver, voy a cambiarle esto. Es que con un conjunto pequeño de datos no tiene mucho sentido calcular tanta cosa, fíjense. ¿Qué voy a calcular? Los deciles. No, esto no me aporta más. Me voy a ir al conjunto grande de datos y vamos a adaptar la fórmula. Voy a hacer no voy a calcular todo porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero voy a calcular un par hasta que tengamos las cosas más tranquilas. Entonces, acuérdense por favor de revisar estas cosas. Todos estos ejemplos les van a servir para poder visualizar mejor lo que estamos haciendo. Y no me falten ayudantía en lo posible. O por último, si no pueden ir, vean los videos. Entonces, voy a ver ahora medidas de posición en una tabla de frecuencia. Ya, hasta ahí llegó. Medida de posición en una tabla de frecuencia. No les he hecho ejemplo para la tabla en que los datos están agrupados por su valor. Debería ser uno de esos también. Pero en principio me quiero aprovechar de este conjunto grande que tengo. Me quiero aprovechar de este conjunto de datos. Ok, este es el conjunto de datos que yo tengo. Vamos a calcularle algunas cosas. Vamos a calcularle una serie de cosillas. Vamos a calcular, miren. Yo, al igual que el semestre pasado, dentro de poco ya les voy a mandar la prueba primera del año pasado. O algunas cuantas, no sé, porque como ya esta asignatura la he hecho varias veces, les la voy a mandar para que vean qué cosas más o menos les pido. Vale, pero insisto, voy a calcular los cuartiles, es que no es todo, porque si no, voy a calcular cuartil 3, porque sí. Por favor, porque sí, simplemente para ver cómo se calcula todo esto. El quintil, no sé, el quintil 2, decil 4, percentil, he dicho tantas veces 43, voy a poner 64. Eso es lo que voy a calcular. Eso es lo que voy a calcular. Por ejemplo, y solo curso a modo de
Y solo curso a modo de ejemplificación. Bien. Uno por uno y con paciencia. A ver, ¿qué pasa con el cuartil 3? Necesito la posición del cuartil 3. La posición del cuartil 3. Ya. Si es cuartil, tengo que dividir entre 4, pero me piden el cuartil 3, así que es 3 por n más 1 dividido entre 4. Bien. Esto es igual a 3 por n más 1. 101 dividido entre 4. Listo. 75,75 cursos. Permítanme, les voy a mostrar una cosilla. Este está abierto aquí. Me quita los cuartiles, dividido entre 4, y después, por favor, esto les quiero mostrar, aquí está la tabla, que esta fórmula es igual que la de la mediana, pero la hemos adaptado ahora con cuartiles. Aquí puse los 3, ¿vale? Nosotros vamos a hacer este tercero. ¿Se fijan? En la mediana yo ponía la mediana es igual a LI mediana por posición. Pero ahora hago lo mismo, pero poniendo los cuartiles. Bien. Excel. Entonces, el cuartil 3 es igual a curso. Tengo la posición cuartil 3, 75,75. Escúchenme bien. Bajo por la columna de las frecuencias acumuladas hasta encontrar la primera frecuencia igual o inmediatamente mayor que 75,75. Y es aquí. Aquí yo sé que está el cuartil 3. Aquí está el cuartil 3. Aquí está el cuartil 3. ¿Se fijan? Como llegué al 80, bajo por la columna la frecuencia acumulada hasta la primera frecuencia, que es igual o inmediatamente mayor que la posición del cuartil, que es 75,75. Entonces, esto es igual. Límite inferior, 85 menos barra fracción arriba. La frecuencia que teníamos recién, perdón, la posición que es 75,75 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, es decir, menos 71, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, dividido entre este valor. Y todo esto multiplicado por la amplitud, que es 5. Y ahí tenemos el primer cuartil, que lo vamos a dejar con menos decimales. Listo. Fácil como la vida misma. ¿Se fijan ustedes? Dije cuartil 3. Quintil 2. La posición del quintil 2. Esto va a requerir que hagan ejercicios nomás chiquillos después. Quintil 2. Vale. Quintil 2. Quiero dividir. El quintil divide en 5 partes. Así que quiero dividir entre 5. Y es el quintil 2. Es 2 por n más 1 dividido entre 5. Es igual a 2, es igual a 2 por n más 1, que es 101, dividido entre 5. Perfecto. Entonces, el quintil 2 es igual a la misma idea. 40,4 bajo por la columna de la frecuencia acumulada hasta el primer valor mayor que 40,4. Aquí, acá. Y me quedo aquí. Esto es para el quintil. Ya, 42. Entonces, límite inferior. Esto es igual a 70 más, para dividir, el 40,4 menos la frecuencia acumulada en el intervalo anterior, dividido entre la frecuencia absoluta y multiplicado por 5. Tenemos el quintil 2.
se fijan ustedes, 74. 74 está por aquí, está en este intervalo, 74. Ahí está el segundo quintil. O sea, ahí está el primer 20% de datos. Ahí. Decil 4. El decil 4, posición, lo mismo. ¿Se fijan? Estoy repitiendo lo mismo porque empieza a ser siempre la misma cosa. Posición del decil 4 es, a ver, decil dividido entre 10. ¿Cuál decil? El cuarto es 4 por n más 1 dividido entre 10. O sea, esto es igual a 4 por 101 dividido entre 10. Yo creo que ya se me aburrieron porque es todo el rato lo mismo. Decil 4 es igual a... A ver, decil 4, 40,4... Anda, que fui poco gracioso, chiquillo, porque puse quintil 2 y decil 4. Me queda, es que es el mismo. Pues. Quintil 2, el 20%, 20, perdón, les mentí hace un rato, les dije 20%. No, el quintil está dividiendo en grupo de 20, entonces el quintil 2 es el 40%. Se lo mentí, recién dije que eran 20%, no, es 40%. Quintil 1, 20%, quintil 2, 40%. Entonces, el 40% de los datos está hasta el 70, hasta aquí. Pero ocurre que el ejemplo del decil estoy haciendo el mismo. Y como no quiero ser más fome todavía, aquí solito lo cambio. Y voy a poner uno por el otro, vale, no continúo. ¿Ya? Por favor, hice un cambio en este momento. Para no hacer lo mismo. Decil 8 es 8 por... esto es 8. 80,8. Oh. Ya. 80,8. Ojo, el primer intervalo igual o inmediatamente mayor es este que está aquí. Aquí está. Entonces, el límite inferior es igual a 90 más, paréntesis, posición, menos frecuencia acumulada en el intervalo anterior, 80, dividido entre la frecuencia absoluta, 8, y por 5. Listo, 90,5. En el 90,5 está el 80% de los datos. Y finalmente, el percentil ...64... Posición del percentil 64. O sea, es percentil, estoy dividiendo entre 100 y me interesa el percentil 64. 64, esto es igual a 64 por 101 dividido entre 100. Que ha parecido porque, claro, estoy dividiendo 100 datos, que son un grupo 100 datos, y son 100, y el n más 1 es 101, es decir, es casi 1. Posición del percentil. A ver, percentil 64. Esto es igual. Curso, percentil 64. Me dio 64,64. Bajo por aquí, la primera frecuencia acumulada mayor. Aquí está. Le vamos a poner un color un poquito distinto. No tiene nada así como... Más tirando así, por ahí. Ya quedó muy rosado, pero no importa. Ya, o sea, muy fuerte el color. Esto es igual. Límite inferior, 80 más, paréntesis, 64,64 menos frecuencia acumulada en el intervalo anterior, dividido entre la frecuencia absoluta, 14, y multiplicado por 5. Listo. 82,74.
3. ¿Se dan cuenta? A modo de ejemplo. Todo esto que está aquí. A modo de ejemplo. Aquí me he dado la molestia de calcularlos todos, para que lo miren bien. Pero es lo mismo, es muy tedioso, todo lo que quieran. Largo. ¿Mm? ¿Cómo van, chiquillos? ¿Vamos bien? Sí, profe, Dígame, Máximo. que vamos bien. Vale. O voy bien, no sé. Por lo menos, no mal, ¿no? Chiquillos, denme un minutito. Hagámonos uno. Es que no he parado de hablar ya en harto rato, entonces voy a tomar algo líquido. A ver, 11:08. No nos demos tanto tiempo. 5 minutos. Ya hacemos un descansito de 5 minutos. ¿Les parece? Sí, Ya, profe. sí, claro. Ya, perfecto. Les he insistido muchísimo respecto a que la medida de tendencia central por sí sola no es suficiente. Necesito yo controlar la confiabilidad de esa medida, la credibilidad. El salario medio de los chilenos, ¿ustedes tienen idea de cuánto es el salario medio en Chile? ¿Alguien tiene una idea de cuánto es el salario medio? ¿Lo sabe alguien? Yujú. No, profe, no tengo idea. ¿Sabes qué? Quizás, no sé, como 600 por ahí debe ser. ¿Quién me acaba de hablar? Yo, Amigo Christopher, hola. sí. Mira, como yo no lo sabía exactamente, lo busqué. Ingreso laboral promedio mensual en Chile fue de 620, o sea, estabas bien tú. Esto es en octubre del año pasado. 620.000 pesos. Y yo me pregunto, hace rato no veo la noticia. Sí, lo que pasa es que es cierto que por mucho tiempo se mantuvo bajo, se mantuvo en torno al 500. Y Catherine, tú tienes razón cuando dices 500 cercanos, sí, por mucho tiempo, pero hubo un salto cuantitativo que dio hace 4 o 5 años, empezó a subir. Pero también hay que decir que en esas 620.000, cerramos 600, esos 600.000 está todos los individuos que en Chile trabajan desde el salario mínimo, o sea, que han registrado, es decir, que cotizan, todos. ¿Mm? No está la persona que no cotiza, el típico emprendedor, por ejemplo, yo soy emprendedor, no sé, pues hago helado artesanal en mi nuevo emprendimiento, pero no entrega boletas. Si no cotiza, no está, esa persona no está. No está la persona que nos vende diario en la esquina o que de una u otra forma no está en el sistema laboral. No están esas personas. Entonces, están más o menos desde el salario mínimo o medio salario mínimo, eh, las nanas, todo lo que ustedes quieran, todo lo que cotice, pero además está hasta arriba. Hasta, no sé, por el futbolista que te gana 25 millones, también está el futbolista que te gana, no sé, por 300, 400 lucas también, pero también está el empresario que te gana, no sé, 50, 100 millones. También está aquel que uno ni siquiera sabe ya cuánto gana, que ya no tiene una percepción de cuánto gana, no sé, por un mil millonario. ¿Cuánto te gana? No tengo ni idea, ya no se me ocurre cuánto dinero ganan. Ganan nomás, simplemente ganan. Bueno, están todos para ese promedio.
Y cuando yo la semana pasada les conté del promedio, les dije, el promedio es muy sensible ante datos extremos. Es decir, si hay un dato muy grande, el promedio tiende a desplazarse hacia arriba. Entonces, el problema de eso es que el promedio deja de ser muy representativo. Miren, una persona que gane, pongámosle, 100 millones de pesos al mes, para compensar y se llegue a un promedio de 600.000 pesos, ¿cuánta gente tiene que haber que ganen 300.000 pesos? ¿Cuánta gente? Es muchísimo. Para poder compensar, bajar de 100 millones a 300.000 pesos. Entonces no es muy representativo. Bueno, a eso me refería cuando empecé a hablar hace un rato de la confiabilidad, de la fiabilidad, de la credibilidad del promedio. Y entran en juego las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión toman como referencia la distancia. Y la distancia, curso, la distancia es un número entero sin unidad de medida necesariamente, puede tener, pero no necesariamente, en que yo tengo estas reglas. ¿Se acuerdan? Si alguien se acuerda lo que era una distancia. Yo tengo un punto y otro punto. Digamos un punto A y B. ¿Ya? La regla dice lo siguiente. Con lentes mejor. La distancia de A a A, la distancia de uno a sí mismo, es 0. Primera regla. Segunda regla, la distancia de A a B es la misma que de B a A. Es decir, la distancia de Arica a Iquique es la misma que de Iquique a Arica. ¿Okay? Y la tercera regla es la distancia de... La tercera regla me dice, la distancia de A a B siempre es menor o igual que la distancia de A a C más la distancia de C a B. A esta regla roja se le llama la desigualdad triangular. Vale. Y dentro de lo que nosotros conocemos de medidas de distancia, las distancias habituales que uno conoce, por favor, porque estoy hablando de distancia, porque estoy viendo la distancia que están todos los datos respecto al promedio correspondiente. Las distancias habituales que nosotros conocemos es una típica que nos dé, un detalle. La distancia siempre es mayor o igual que 0, siempre es positiva o no negativa, siempre es positiva. Las distancias habituales, algo que siempre es positivo, el valor absoluto. Es decir, una de ellas, voy a ponerle una distancia 1, da lo mismo esta notación, chiquillos, no se preocupen, porque esta no tiene relación con la materia en términos notacionales, porque nosotros vamos a hablar de medidas de dispersión con su propia notación, pero una distancia es el valor absoluto. Por ejemplo, x1 menos x2, que es lo mismo que x2 menos x1. El valor absoluto es una distancia. Otra distancia es una generalización del teorema de Pitágoras, que es la distancia entre dos puntos en el plano. Es la raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Ya? En el plano x y plano y. Y esta es una generalización, insisto, del teorema de Pitágoras. En principio estas son las medidas que nosotros usamos. ¿Qué pasa con las medidas que nosotros vamos a calcular? Medidas, insisto, todo esto está, no sé qué hice. Ya, medidas de dispersión. Las típicas que nosotros vamos a reconocer, curso. La primera de ellas es el rango, que ya nos apareció. El rango R, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y nos da una idea de dispersión
global. Es decir, desde aquí hasta aquí van los datos. No más. No tiene más interpretación en nada. Es solamente para saber dónde estamos ubicados en el mundo. La siguiente toma como referencia el valor absoluto. Recuerden que les acabo de hablar del valor absoluto. La siguiente toma como referente el valor absoluto, que es, miren, voy a hablar del promedio. Tengo el promedio y calculo la distancia de un dato a ese promedio, del otro dato a ese promedio, de otro dato. Y las distancias de cada una de ellas les calculo el promedio. Entonces, se le llama desviación media. Desviación media es el promedio de las distancias de cada uno de los datos menos el promedio. Esa es la desviación media. Vamos a hacer ejemplos, chiquillos, pero estoy mostrando de dónde sale. Cada uno de los x sub i representa un dato. Entonces, yo le calculo la distancia de ese dato al promedio. Lo primero que tengo que hacer siempre es calcular el promedio. La distancia de ese dato al promedio. Eso es en valor absoluto. Y después, cuando tengo todas esas distancias, le calculo yo el promedio a todas las distancias. Voy a dejar el punto 3 para después. Por un motivo muy simple, porque va a ser el más importante. Y quiero que haya atención especial hacia el punto 3. Voy a aprovecharme de aquí, por favor, del cálculo. Les insisto, todo está en el apunte y ahí hay ejemplos de toda la historia, pero como ustedes, lo más probable es que revisen el apunte, también sería bueno que tengan más alternativas. Fíjense. Supongamos, no sé, ya no me acuerdo los datos que tenía antes. Supongamos que yo tengo unos datos simples, sencillitos. No sé, 20, 23. Siempre me da a pensar en esos numeritos así como edad o cosas así. 25, 24, 18, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner 8 datos, 18. No, con 5 ya. Si es para el ejemplo nada más. Lo primero que calculo es el promedio. El promedio es 20 más 23 más 25 más 24 más 18. Fíjense ustedes que hay hasta forma de calcularlo rápidamente, porque basta con que me preocupe en torno al 20. Miren, es 0 más 3 más 5 más 4. 3 más 5, 8 y 4, 11, menos 2, 9. 9 dividido y ahora dividido entre 5, porque son 5 datos. 9 dividido entre 5, claro que yo quiero hacerlo mentalmente y no crean que soy tan bueno. 10 dividido entre 5 es 2, por lo tanto esto tiene que ser 1,8. Es decir, esto debería ser 21,8. Pero por pura curiosidad curiosa, voy a agarrar la calculadora del celular y lo voy a hacer. Quizá alguno de ustedes ya lo hizo. 20 más 23 más 25 más 24 más 18. Dividido entre 5. Uy, me equivoqué. Vale, si me equivoqué en la operación. De 22. Qué pena. Yo quería mostrarles algo bonito. 20 más 23. Son 3, 8. ¡Ah! Sumé mal. 8 más 4, dije 11, 12. 8 más 4 es 12, menos 2, 10. Y 10 dividido entre 5 es 2, esto era 22. ¿Ya? Por si alguien tiene curiosidad lo que hice ahí, lo que hice es una transformación de los datos. Ya, 22. Y ahora calculo todos los x sub i menos el promedio pero en valor absoluto. Es decir, 20 menos 22, 2. 23 menos 22, 1, 3, 2 y 4. ¿Se fijan? Y ahora le calculo el promedio, y esa es la desviación media. 2 más 1 más 3 más 2 más 4, o sea, 3, 6, 10, 12, dividido entre 5. Y 12 dividido entre 5, 10 entre 5, dijimos que es 2. Tendrá que ser 2,4, supongo. Yo supongo que es 2,4. Y esa es la desviación media. Conclusión, el promedio de este conjunto de datos es 22 con una dispersión de 2,4. Después
cuando hayamos terminado de ver la siguiente medida, vamos a decidir si es mucho, poco, si es grande o pequeña esa medida y qué representa. ¿De acuerdo? Técnicamente así se calcula. Ante la duda, 12. 12 dividido entre 5, estaba viendo 2,4. Ante la duda. Curso. La siguiente medida. Medida de dispersión, lo que les acaba de comentar, el recorrido o el rango, el recorrido es lo mismo. Ok, el cálculo, aquí tengo un conjunto de datos más grande, busqué el dato más, el mayor, 72, el menos 27, 45. La desviación media es la que les acabo de hablar, conjunto de datos, y aquí está el cálculo de la desviación media. Perfecto. Esto para tablas de tipo 1 es lo mismo que calcular promedio, porque les acabo de decir que la desviación media es el promedio de las desviaciones absolutas de los datos respecto al promedio, pero es un promedio. Entonces, el promedio yo sé que lo tengo que calcular ponderando con la frecuencia absoluta. Tabla de tipo 2 lo mismo, pero usando la marca de clase. Y aquí tienen un ejemplito cómo se hace. Ok. Las siguientes medidas, por favor, ya las conocen y no quiero que se me pierdan, las vamos a conversar como si no las conocieran, porque lo más probable es que conozcan, han escuchado hablar de una desviación media, han escuchado hablar de una varianza, posiblemente. Pero no quiero que se me pierdan y me voy a detener en ellas un poquito más. De hecho, lo más probable es que la sesión de hoy llegue hasta ellas nomás. Vamos a ver. A ver los comentarios que me plantean. Exacto. Exacto. Me comenta una compañera referente a la dispersión del promedio, de la poca confiabilidad del promedio. Para mejorar eso, muchas veces es útil poner el promedio, además de la mediana, que la mediana no está tan afectada por tantos datos. Por cierto, el promedio es como 620 y la mediana creo recordar que está en 500. Está un poquito más baja. ¿Ya? Está bueno el comentario de la compañera. Ya. ¿Dónde iba yo? Aquí. Ya me bajó el ritmo, parece que me anduve cansando. Curso. Las medidas que yo les menciono aquí van en la misma línea. 1, 2, las que teníamos antes, que era el rango de la desviación típica, pero 3, que es la varianza. 4, la desviación típica. Y hay relaciones acá. Después 5 le hablo del coeficiente de variación. ¿Vale? Coeficiente de variación. Pero están las 3 relacionadas. La idea, yo les hablaba hace un rato de los tipos de distancia que habían, pero la idea es la siguiente. La varianza toma como referencia las diferencias cuadráticas. Entonces, lo denotamos por S cuadrado. S cuadrado es la notación habitual para la varianza. Es igual a la suma de todos los x sub i menos x bar al cuadrado, lo que les hablé como una generalización del teorema de Pitágoras, dividido entre n. ¿Ok? ¿Y qué hago aquí?
esta es una medida cuadrática, es la escala cuadrática. Lo que hago aquí, en este caso, es simplemente a cada dato restarle el promedio, elevar al cuadrado y a eso calcular el promedio. Claro, que la medida es cuadrática. Es bien difícil de interpretar. Por eso nosotros calculamos la desviación típica o estándar, también se le llama desviación estándar, que es la raíz de S. S es la raíz de esto. Y esa es más fácil de interpretar porque está en la misma escala del promedio. ¿Qué es lo que te dice? Te dice la distancia media a la que están todos los datos respecto al promedio. Y la medida de referencia es una media cuadrática, porque lo que hago es elevar cada una de las medidas al cuadrado y después le calculo la raíz. Al sumarlas, les calculo la raíz. Es fácil comprobarlo, pongo en el apunte que ese cuadrado, lo vuelvo a anotar, chiquillos, esta fórmula nos va a aparecer un montón de veces, incluso en probabilidades, es igual a la suma de todos los x sub i menos x barra al cuadrado dividido entre n. Esto es súper fácil de comprobar, no es parte de nuestro curso, pero es un tema algebraico. Ustedes ven ahí tengo x sub i menos x barra al cuadrado, es un cuadrado del binomio y basta con desarrollar el cuadrado del binomio. Y esto es lo mismo que suma de x sub i al cuadrado menos dividido entre n menos el promedio al cuadrado. Y esto me simplifica muchísimo las cuentas. Y la desviación típica es la raíz de eso. Ejemplo. Ya no me acuerdo qué datos tenía recién, pues no me voy a acordar. Pero Profesor, ¿cómo pasó del primero al segundo? por el desarrollo del cuadrado, fíjate tú que x sub i menos x barra al cuadrado, por regla general, teorema del binomio, el cuadrado del binomio, digo, es x sub i al cuadrado más x barra al cuadrado menos 2x sub i x barra. ¿Fijas? Entonces, como esto es una suma de todo. Y entonces ahora distribuye la suma. Esto es la suma de x sub i al cuadrado más la suma de x barra al cuadrado menos 2x barra la suma de x sub i. El último término que está ahí es por el factor común. X barra, fíjense ustedes que x barra, esto es una constante y esto es una constante. Así que esto me queda la suma de x sub i al cuadrado más n veces x barra menos, bueno, ese ya lo teníamos. Menos 2 veces x barra suma de x sub i. Por favor, que estoy mostrando aquí es simplemente porque x barra es constante, es x barra al cuadrado más x barra al cuadrado más x barra, es n veces x barra. Y ahora lo que hago es dividir todo entre n. Ay. Dividido entre n, que es s cuadrado, es igual a suma de x sub i al cuadrado entre n, más n por x barra al cuadrado entre n, menos 2x barra por la suma de x sub i entre n. Me está faltando espacio en la tremenda pizarra, pero si ustedes se fijan, hay cosas que se simplifican. Esto con esto se va. Por otra parte, este término de aquí es un x barra. Por lo tanto, yo tengo, juntando cosas aquí, yo tengo que, entre estos dos términos, yo tengo x barra al cuadrado menos 2x barra al cuadrado. Entonces, el paso siguiente, me falta el color aquí. El paso siguiente es justamente lo que está arriba. ¿Se fijan? De ahí sale la demostración. Ahora, chiquillos, seamos claros.
Esto es algebraico, es matemática, no es parte de mi curso. Jamás yo les pediría una demostración de esta, no se las pediría, pero no tiene nada que ver con nosotros. Es simplemente para que vean que uno no se lo sacó a la manga, pero casi por cultura general. Nada más que eso. No les quiero enredar ni nada. La perdís con esto. Yo quiero que nos centremos en la parte que va de la estadística. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. De nada, Christopher. Curso. A ver. Tengo la idea de que iba a ser un ejemplo. No sé si les suena. A ver, déjenme ver qué tengo escrito aquí. Sí, venía un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Me estoy cansando ya. Yo creo que voy a hacer hasta el ejemplo y después voy a hacer en la próxima sesión, el próximo desarrollo, ¿ya? No se me choreen. Ah, pucha, que habría sido bonito tener el ejemplo anterior, pero no lo tengo. Un ejemplito simple. Voy a volver a inventarme los datitos esos que se me olvidan a cada rato. 20, 22, 24, 26, no sé. 5 datos y 28. Ya está. 28 datos. Lo primero, calcular el promedio. 2, 6, 12, 20. 20, son 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, es 120 dividido entre 5, y esto, que tengo suerte, 120 dividido entre 5, esto es justo 24. Vale, ese es el promedio. Por otra parte, los cuadrados, los x sub i al cuadrado. Por favor, recuerden que lo que voy a usar es esta formulita, la formulita que está aquí arriba. Esto es lo que yo quiero usar. Porque me sale más fácil usarlo. Ya. Los x sub i al cuadrado. Esto, calculadora en mano, porque si no, no lo voy a saber hacer. Ya. Bueno, 20 por 20 es 400. $22 al cuadrado, 484. 24 al cuadrado, 576. 26 al cuadrado, 676. Mira qué curioso. 28 al cuadrado, 784. Le calculo el promedio, la suma de los x sub i al cuadrado, dividido entre 5. Es decir, 2.920 dividido entre 5. Y eso da 584. Entonces, ahora sí, la varianza es igual a la suma de los x sub i al cuadrado. Bueno, la primera parte, 584, menos el promedio al cuadrado, menos 24 al cuadrado. 24 al cuadrado, 576. Ay, perdón. Es 584 menos 576. 584 menos 576, 8. Esa es la varianza. Y la desviación típica es la raíz de 8. Y la raíz de 8 y la raíz de 8 ¿dónde? 8 2,83. Esa es la dispersión promedio que hay. No les he mencionado todavía el coeficiente, o sea, lo mencioné, pero no lo he hecho el coeficiente de variación. Curso. Me faltaría hacer ejemplos de esto. Sí, ya está bien. Me faltaría hacer ejemplos de esto para tablas de frecuencia. Y desarrollar un poquito más estas ideas. Yo creo que no tiene mucho sentido apretar muchas más cosas aquí. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho ahora al final?
Lo que nosotros hemos hecho es esto. Aquí está calculado. Fíjense, el mismo cálculo que hice yo, esto para un conjunto grande de datos, calculo el promedio de los cuadrados y pues la varianza. Y después, esto quisiera hacerlo al comienzo de la próxima sesión. Me estoy atrasando un poquito respecto al programa, pero me gustaría hacer esto al comienzo de la próxima sesión, que es con unas tablas de frecuencia, rápidamente. Y por supuesto, asociado con la desviación estándar. ¿Vale? Pero eso ya nos vamos a dedicar a la próxima sesión. No sé si hay alguna consulta, algún comentario, algo que me quieran decir, aparte de chao. Se descansó el profesor. Chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Ya, profe. Cuídense, chiquillos. Chao, Máximo. Chao, Brian. Chao. Muchas gracias, profe, cuídese mucho. Gracias, Christopher. Cuídense, chiquillos, que estén súper bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Ya, gracias. profe. Chao. Pórtense bien, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao.